Después de tantos desafíos y dificultades, finalmente, la familia de Huyen ha regresado a su antigua casa en su tierra natal. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy acompáñennos a descubrir los temores que acechan a nuestra protagonista al regresar a su hogar. ¿Qué hará An-ye para liberar a Huyen de la sombra que la persigue? ¿Será posible que encuentren la felicidad? Acompáñennos en esta nueva etapa de su vida para descubrir cómo enfrentarán los obstáculos que se interponen en su camino. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre la vida de Huyen y su familia. La aventura continúa. La puerta se abre lentamente y Huyen, con Maya en brazos, da un paso hacia su antigua casa. Al cruzar el umbral, como una vela que se apaga al primer viento, y la oscuridad volvía tesa a envolverla. Con el tiempo ya no creyó más en esas promesas vacías. Lo que quedaba era el miedo constante, la desconfianza en su propia vida y la necesidad de proteger a su hija Maya. La única razón por la que aún seguía luchando era por ella. Maya merecía algo mejor. Aunque había momentos en los que pensaba en escapar, las barreras eran muchas. La pobreza, el miedo, el control absoluto que él tenía sobre ella, todo parecía estar en su contra. Y a pesar de su dolor, Huyen trató de parecía estar en su contra. Y a pesar de su dolor, Huyen trató de aguantar, esperando que algún día las cosas cambiaran, que su hija pudiera vivir una vida diferente, una vida sin miedo. Pero cada vez que intentaba tomar una decisión, cada vez que pensaba en salir de esa cárcel emocional y física, algo la detenía: el amor de madre, el miedo a perder a Maya y la sensación de que, a pesar de todo, si se iba, perdería lo poco que le quedaba. Los recuerdos de esos días oscuros nunca la abandonaron. Y aún hoy, cuando intentaba reconstruir su vida, las sombras del pasado se alzaban en cada rincón. Pero ahora, al tener a Ye a su lado, todo parecía ser diferente. Él era la luz en su oscuridad, la promesa de un futuro mejor. Y física, algo la detenía: el amor de madre, el miedo a perder a Maya y la sensación de que, a pesar de todo, si se iba, perdería lo poco que le quedaba. Los recuerdos de esos días oscuros nunca la abandonaron, y aún hoy, cuando intentaba reconstruir su vida, las sombras del pasado se alzaban en cada rincón. Pero ahora, al tener a Ye a su lado, todo parecía ser diferente. Él era la luz en su oscuridad, la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, Huyen sabía que su camino hacia la paz y del pasado se alzaban en cada rincón. Pero ahora, al tener a Ye a su lado, todo parecía ser diferente. Él era la luz en su oscuridad, la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, Huyen sabía que su camino hacia la paz y la felicidad no sería fácil. Los recuerdos dolorosos del pasado y las huellas que su exesposo había dejado en ella aún pesaban en su alma. Pero a pesar de todo, ella sentía algo que había perdido por mucho tiempo: la esperanza. Y con She, aunque las sombras del pasado siempre estarían ahí, tal vez sería fácil. Los recuerdos dolorosos del pasado y las huellas que su exesposo había dejado en ella aún pesaban en su alma. Pero a pesar de todo, ella sentía algo que había perdido por mucho tiempo: la esperanza. Y con She, aunque las sombras del pasado siempre estarían ahí, tal vez solo. Tal vez podría empezar a soñar con un futuro diferente. Un futuro donde el amor y la paz finalmente fueran posibles. En medio de aquellos días sombríos, aunque las sombras del pasado siempre estarían ahí, tal vez solo. Tal vez podría empezar a soñar con un futuro diferente.
un futuro donde el amor y la paz finalmente fueran posibles. En medio de aquellos días sombríos y desdichados, apareció el Ye, un hombre de corazón bondadoso que no dudó en acercarse a Huyen. Él vio el sufrimiento que la envolvía, la tristeza que la carcomía por dentro, y decidió con toda su alma ayudarla. Su vida había sido un cúmulo de dolor y decepciones, y Ye sintió que debía hacer algo para cambiar esa realidad, para salvarla de la oscuridad en la que vivía. Pero la vida no fue tan amable, y las intenciones de Ye, llenas de sinceridad y cariño, no fueron bien recibidas. El ex esposo de decepciones, y Ye sintió que debía hacer algo para cambiar esa realidad, para salvarla de la oscuridad en la que vivía. Pero la vida no fue tan amable, y las intenciones de Ye, llenas de sinceridad y cariño, no fueron bien recibidas. El ex esposo de Huyen, un hombre cruel y vengativo, atacó a Ye con violencia, furioso por atreverse a acercarse a Huyen. Ese enfrentamiento fue una prueba aún más amarga de lo que ella había estado viviendo. Durante esos días difíciles, mientras cruel y vengativo, atacó a Ye con violencia, furioso por atreverse a acercarse a Huyen. Ese enfrentamiento fue una prueba aún más amarga de lo que ella había estado viviendo. Durante esos días difíciles, mientras Huyen soportaba los abusos físicos y emocionales de su ex esposo Ye, estuvo a su lado. Él se encargó de ella, le brindó lo que su alma necesitaba: consuelo, apoyo y ternura. Con el tiempo, él no solo sanó sus heridas, sino que también curó su corazón roto. Los sentimientos de Huyen hacia Ye, de su ex esposo Ye, estuvo a su lado. Él se encargó de ella, le brindó lo que su alma necesitaba: consuelo, apoyo y ternura. Con el tiempo, él no solo sanó sus heridas, sino que también curó su corazón roto. Los sentimientos de Huyen hacia Ye crecieron con fuerza, y en su compañía comenzó a soñar nuevamente con la posibilidad de una vida diferente. Sin embargo, el amor y la esperanza que ambos compartían aún no podían florecer en paz. El ex esposo de Huyen hacia Ye crecieron con fuerza, y en su compañía comenzó a soñar nuevamente con la posibilidad de una vida diferente. Sin embargo, el amor y la esperanza que ambos compartían aún no podían florecer en paz. El ex esposo de Huyen, cegado por su propio egoísmo y furia, continuó causando problemas, haciéndole la vida aún más insoportable. La situación se volvió tan insostenible que Huyen se vio obligada a abandonar su hogar, alejarse de Ye y perder todo contacto con él. La distancia se alzó como un muro entre ellos, separándolos por razones ajenas a su voluntad. Pero el amor de Ye por Huyen no se desvaneció. Aunque los meses pasaron y la vida les puso obstáculos, su dedicación nunca perdió todo contacto con él. La distancia se alzó como un muro entre ellos, separándolos por razones ajenas a su voluntad. Pero el amor de Ye por Huyen no se desvaneció. Aunque los meses pasaron y la vida les puso obstáculos, su dedicación nunca flaqueó. Finalmente, después de tanto tiempo, el destino los reunió de nuevo, esta vez en un lugar lejano a su hogar, a su tierra. Y aunque ese reencuentro estaba marcado por el sufrimiento del pasado, ahora regresaban no para revivir los recuerdos dolorosos, sino para construir un futuro mejor, un futuro lleno de esperanza y amor. El camino hacia la paz y la felicidad no sería fácil. Finalmente, después de tanto tiempo, el destino los reunió de nuevo, esta vez en un lugar lejano a su hogar, a su tierra. Y aunque ese reencuentro estaba marcado por el sufrimiento del pasado, ahora regresaban no para revivir los recuerdos dolorosos,
sino para constantemente con la incertidumbre, preguntándose si su exesposo regresaría para destruir de nuevo lo que ella y Ye habían construido. El miedo siempre estaba presente en su corazón, temía que un día ella y Ye fueran separados tal como sucedió en el pasado. Y al ver la angustia de Huyen, se acercó con una mirada llena de determinación y dulzura. Con voz suave pero firme le dijo: «Tú y Maya sois el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Nada puede interponerse entre nosotros. Mientras estés a mi lado, seré más fuerte para protegerte a ti». La angustia de Huyen se acercó con una mirada llena de determinación y dulzura. Con voz suave pero firme le dijo: «Tú y Maya sois el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Nada puede interponerse entre nosotros. Mientras estés a mi lado, seré más fuerte para protegerte a ti y a Maya». Esas palabras llenas de amor fueron como una brisa cálida que despejó las sombras de miedo en el corazón de Huyen. Sintió cómo sus temores se disipaban poco a poco, reemplazados. Era fácil, juntos podían superar cualquier obstáculo. Maya, al ver la calma y fuerza de Ye, también sintió que su corazón se aliviaba. Las lágrimas que había derramado dejaron de caer, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. A veces, la felicidad es algo simple, no se trata de grandes gestos, sino de la paz que se encuentra al estar juntos enfrentando todo lo que la vida les presente.